Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. El servicio de Dios aquí para servirles una vez más en este glorioso viernes. La semana pasada les hablé sobre la voz de Dios. Y esta semana, mientras yo servía en la escuela bíblica de vacaciones o EBB, Dios volvió a tocar un tema que Él mismo ha puesto en mi corazón. La importancia de escuchar su voz, no solo de saber cuando Él nos habla, pero también de escuchar su voz. No es casualidad. Cuando Dios repite un mensaje es porque quiere formar algo profundo en nosotros. Muchos de nosotros sabemos, o al menos en teoría, que Dios habla. Lo hemos visto en testimonios, lo hemos escuchado en predicaciones, lo hemos leído en la Biblia. Pero saber que Dios habla no es lo mismo que escuchar su voz. Y ahí es donde la mayoría de nosotros nos quedamos cortos. Vamos a examinar la voz que más escuchamos no es siempre la de Dios. En hoy día vivimos en un mundo lleno de voces. La voz de nuestras emociones, la voz de nuestras heridas, la voz de nuestra cultura, la voz de nuestras opiniones, la voz de nuestra prisa y también la voz de otras opiniones, de las opiniones de la persona que nosotros creemos que tienen un poco más sabiduría que nosotros. Terminamos y si damos cuenta, hermanos y hermanas, esas voces se vuelven más fuertes que la voz del Señor. Y terminamos siguiendo a nuestra propia lógica, nuestro propio deseo, nuestro propio plan. Y disfrazamos de que Dios me está guiando. Pero la verdad es sencilla. La verdad que nosotros no queremos creer es que el camino correcto nunca es el nuestro. Queremos creer que nuestro camino es el más perfecto, el que más nos conviene. Pero la realidad es que el camino correcto, el que más nos conviene, siempre será y siempre es el camino de Dios. Las siguientes lecturas hablan de cuando escuchamos la voz que no siempre es de Dios. En Isaías 56, capítulo 55, versículo 2 al 3, por ejemplo, dice, ¿para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndeme y acérquense a mí. Escúcheme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre y les daré los bienes que tengo prometidos a David. También luego leemos en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Algunos A algunos su camino les parece recto, pero al final del camino está la muerte. En estos dos versículos, uno, Dios invita a escuchar su voz por encima de todo ruido. Y en la otra, hay caminos que parecen correctos, pero nos llevan a la muerte. También vamos a leer lo que dice en
Primera de Reyes, versículo 19 al 12. Primera de Reyes, versículo 19, capítulo 19, versículo 12. Donde dice: después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Aquí Dios habla en un susurro suave, no en el ruido. Y también vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27, donde dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquí leemos sobre las ovejas que reconocen la voz del buen pastor. Y finalmente, para terminar esta parte del tema, en Salmos, versículo 85, capítulo 85, versículo 8, leemos: haz, Señor, que veamos tu bondad y danos tu salvación. Aquí, hermanos y hermanas, Dios habla de paz, pero debemos escuchar con atención. Escuchen bien, debemos escuchar con atención, no escuchar a medias. La segunda parte de este tema es cuando no escuchamos a Dios, inevitablemente escogemos mal. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes cogen su propio camino y no el camino de Dios, todo le va mal. Aunque no lo vean al principio, a largo plazo todo le va mal. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que Dios le está diciendo que se vaya a mudar a un lugar. Pero usted insiste a mudarse al lugar que a usted más le guste. Pero ¿qué pasa? El lugar que más le guste, los trabajos son más duros. La renta más cara. La comida más cara. El transporte más difícil. Quizás el vecindario o el barrio donde usted se mude, donde usted quiere mudarse o porque usted quiere obligado mudarse para ese lugar, estén personas que no son adecuadas para usted o sus hijos o para su familia. O quizás ese barrio no es un barrio
de bienestar. O quizás ese barrio está lleno de personas que no lo van a llevar más cerca a Dios, pero que lo van a alejar de Dios. Hermanos y hermanas, la Biblia es clara. Cada vez que el pueblo de Dios dejó de escuchar su voz, terminó en el camino equivocado. Cada vez. No hay ni una sola historia en la Biblia que habla que cuando cualquier persona buscó su propio camino, que le fue súper bien. En ninguna. Y vamos a examinar esto. Si no le pasó cosas buenas a las personas que escogieron su propio camino, ¿creen que en hoy día le va a pasar lo opuesto? No, en hoy día le va a pasar lo mismo. Porque lo que dice la Biblia es verdad. La palabra de Dios es verdad y es eficaz. Israel siguió sus deseos y terminó adorando ídolos. Sansón siguió su fuerza y terminó sin visión. Saúl siguió su miedo y perdió el reino. Jonás siguió su comodidad y terminó en el vientre del pez. No es que Dios los abandonó, sino que es que ellos dejaron de escuchar. La desobediencia no comienza con una acción, comienza con el oído cerrado. Las siguientes lecturas nos enseñan qué sucede cuando no escuchamos a Dios. En Jeremías, capítulo 25, versículo 7, y en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 al 20, nos habla de cómo elegimos la vida que depende de obedecer su voz. Todavía en el Salmo capítulo 95, versículos 7 al 8, nos enseña que si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Si escuchamos la voz de Dios, no podemos endurecer nuestro corazón. Y también en Ezequiel capítulo 3, versículo 10, leemos que recibir en el corazón las palabras de Dios y escucharlas atentamente, seguimos todo lo bueno de Dios. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 25, aprendemos que ignorar la voz de la sabiduría trae calamidad. Hermanos y hermanas, escuchar a Dios es un acto de humildad. Para escuchar a Dios, primero tenemos que admitir que nuestra voz no es suficiente, que nuestra sabiduría es limitada, que nuestro camino, por más lógico que parezca, puede estar equivocado. Escuchar a Dios requiere detenernos, silenciar el ruido, rendir nuestra voluntad, abrir el corazón y decir: Señor, habla, porque tu siervo escucha. Hermanos y hermanas, Dios sigue hablando hoy. En la EBB, en los niños, en los cantos, en la enseñanza y en la comunidad, Dios me volvió a recordar este mensaje. Él habla en medio del servicio, en medio del cansancio, en medio de la alegría y en medio de la rutina. La pregunta no es si Dios habla. La pregunta final es: ¿estamos escuchando? Hermanos y hermanas, en conclusión, el camino correcto siempre comienza con un oído obediente. Si queremos caminar en el camino correcto, si queremos evitar decisiones equivocadas, si queremos vivir bajo la dirección del Espíritu,
Entonces debemos cultivar un corazón que escucha, porque cuando escuchamos a Dios, nuestros pasos se alinean, nuestras decisiones se aclaran, nuestras cargas se alivian y nuestra vida encuentra propósito. Que esta semana, así como en la EBB, Dios siga afinando su oído espiritual. Que su voz sea más fuerte que la tuya. Y que cada día puedas decir con confianza, Señor, guíame por tu camino, porque el mío no basta. Oremos. Señor, en medio de tantas voces que me rodean, enséñame a reconocer la tuya. Silencia mi prisa, mis miedos y mis deseos, para que mi corazón pueda escucharte con humildad. Habla, Dios mío, porque tu siervo quiere obedecer. Guía mis pasos, alinea mis decisiones y hazme caminar siempre en tu camino. Que cada día busque tu voz por encima de la mía y que al escuchar encuentre vida, paz y propósito. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por visitar mi página hoy y acompañarme en esta reflexión sobre escuchar a Dios. Los que desean quedarse para un Padre Nuestro y un Ave María, solamente va a ser un momentico más. Los que no pueden quedarse, yo entiendo, Dios entiende, Dios lo ama, yo los quiero. Espero verlo mañana para una reflexión del Evangelio del día. Que descansen en paz esta noche y que Dios lo bendiga. No olviden, si aún no lo han hecho, síganme en mi página de YouTube o también me pueden seguir en mi página de TikTok. Aquí arriba tengo los dos nombres de mis dos plataformas para que me puedan seguir un poco más fácil y comparten este video con todos los que necesitan saber que necesitamos escuchar a Dios. Su voz tiene que ser más fuerte que nuestra propia voz, porque nuestros deseos no es mayor que la de Él. Sus deseos son mayor que la de nosotros. Y si nosotros escuchamos en nuestros pensamientos, a nuestras opiniones, siempre vamos a elegir el mal camino. ¿Y quién quiere elegir el mal camino? Nadie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, gracias hermanos y hermanas por escucharme esta noche. Que Dios los bendiga, que les conceda descanso y espero verlos mañana para una reflexión del Evangelio del día. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube o seguirme en TikTok. Aquí arriba les dejo mis dos nombres en las dos plataformas para que me puedan seguir un poco más rápido, un poco más fácil, y compartan este video con todos los que necesitan saber que es importante escuchar a Dios. No solamente saber que Él nos habla, pero también escuchar lo que Él nos está diciendo. Que pase unas buenas noches todos.